Estudiar en lo profundo de la Cordillera Central, tierra ancestral de los indígenas Nové Buglé, es por naturaleza uno de los retos más difíciles que a diario enfrentan miles de niños y adolescentes en una de las zonas más golpeadas por la pobreza multidimensional. Pero, ¿qué pasa cuando en ese afán por aprender se termina arriesgando la vida? ¡Cuidado con la soga! Este es el drama social que viven los estudiantes de la región más apartada y de difícil acceso del territorio nacional, zona donde además se concentran la mayor cantidad de escuelas ranchos del país. Aquí no hay agua potable, electricidad, internet, no hay centros de salud, ni mucho menos acceso a una carretera. El profesor Armando Pineda tiene 7 años de ser docente en esta región y conoce de primera mano el suplicio de vivir bajo estas condiciones. En toda la zona, partiendo de Canquintú para arriba, del mismo distrito, camino a la trinchera, no tenemos electricidad. Nosotros nos alumbramos con paneles solares. Cuando hace sol estamos hechos, tenemos luz. Pero cuando está lloviendo, nosotros no tenemos luz. En ninguna de las comunidades hay acueducto. Se bebe agua del pozo. Ese agua de pozo tiene consecuencias negativas en los docentes en los primeros meses cuando llegan. Le dan diarreas, le dan fiebre, le da vómito y son como el organismo no está acostumbrado a beber agua de esa calidad, pues le afecta. Yo también viví esa misma experiencia en el 2019. Las precarias condiciones de vida, marcadas por una brecha de desigualdad cada vez más ancha, son consecuencia directa de la falta de planificación a largo plazo y la poca inversión del Estado en materia de infraestructura. Así lo señala Francisco Trejos, oficial de educación de UNICEF en Panamá. En Panamá hay más de 450,000 niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza multidimensional. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen 3 o más carencias en cuanto a sus derechos. Y si nosotros analizamos las cifras, la pobreza multidimensional es más intensa precisamente en las zonas comarcales, en las zonas rurales, ¿no? Por lo tanto, los niños y adolescentes en estas regiones tienen muchos más desafíos, como tú lo dices, y hay que reconocerlo. Y también sus aprendizajes están muy relacionados con su situación de pobreza. De hecho, el factor asociado a los aprendizajes en lectura más importante es el nivel socioeconómico. Y sabemos que un niño que no recibió estimulación temprana en sus primeros años de vida, que no recibió una salud adecuada, una nutrición, obviamente es el niño que va a presentar un mayor rezago educativo y muchas más desventajas a la hora de aprender. A diferencia de quienes viven en zonas urbanas, para los niños de esta región, el día comienza antes de las 5 de la mañana, pues deben recorrer largos trechos a pie para llegar a sus centros educativos. Durante las clases o los días de clases, los estudiantes que venían más lejos venían 1 hora 45, 2 horas de caminos. Y yo me quedaba y digo, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago con estos niños que vienen de lejos? Encima de que vienen de lejos, vienen con hambre. Da tristeza y a veces uno se siente desarmado. Uno quiere apoyar, quiere responder a esa necesidad que tiene, pero uno también queda como desarmado porque ¿cómo? Entonces, los niños, en la zona 11, los niños cruzan ríos y es todos los años ocurren accidentes, mueren niños ahogados. El profesor Pineda se refiere al río Cricamola, uno de los afluentes más importantes de la comarca Nové Buglé y ruta obligada de al menos una veintena de comunidades que al no tener puentes de concreto ni de zarzo, se ven en la necesidad de meterse en la corriente del río para cruzar de un lado al otro, sabiendo que un paso en falso puede arrebatarles la vida. Un riesgo que saben hasta los más pequeños. Yo cruzo el río con 4 horas para ir. ¿Para ir? Con hambre. ¿Con hambre? Sí. ¿Sí?
¿Tiene miedo cuando cruza por ahí? Sí. Cuando está lluvia fuerte, el río está grande y tengo que esperar horas esperando que el río se vaya, tratando de cruzar con todo mi esfuerzo. Sí. Con mucho miedo tenía que cruzar el río, porque sentía que me iba a pasar algo. Pese a las adversidades, para el profesor Armando, la vocación prima por encima de todo. No importa cuán difícil sean las circunstancias. No obstante, a finales de mayo de este año, vivió uno de los episodios más trágicos de su carrera. El estudiante Jorge Palacios, de 17 años, quien cursaba el último año de secundaria en el Colegio Coronte, desapareció después de ser arrastrado por la corriente del río Cricamola. Todavía afectado por el impacto de la tragedia, el profesor Armando accedió a compartir su testimonio y narró cómo fueron aquellos días llenos de angustia, buscando a su estudiante entre los remolinos de agua turbia y la enfurecida corriente. Tuvimos 6 días intensos de búsquedas y al 7º día efectivamente lo habías encontrado. Oh, wow, lejos, a 10 horas de camino desde donde ocurrió el accidente. Fue muy complicado, demasiado complicado cargar el cuerpo, pero quienes me acompañaban no estaban dispuestos a rendirse y que el cuerpo fuera entregado a sus familiares. Y un camino, una trocha que complicaba cargar ese féretro. Pero como bien le dije, sus compañeros, sobre todo los que estuvieron acompañándome, que no se rindieron en los 6 días, andando con el maestro Armando a buscar su cuerpo, del cuerpo de sus amigos. Muertes inconsolables como la de Jorge hacen cuestionar la falta de voluntad de un Estado que parece haberse quedado sordo, ciego y mudo ante las urgentes necesidades de una población que clama a gritos por la construcción de puentes y carreteras para evitar que tragedias como estas se conviertan en pan de todos los días. Tras dar a conocer el caso en tvn-2.com en julio de 2024, el Ministerio de Obras Públicas finalmente viajó hasta la comunidad de Mayo el pasado mes de septiembre y concluyó que se necesitan al menos 8 puentes. Sin embargo, por el momento solo se contempla la construcción de 2 puentes de zarzo, aunque aún no se sabe con exactitud cuándo podrán arrancar los trabajos. Para esto tenemos que preelaborar elementos o traer materia prima, pero tenemos que trabajar en una logística para poder concretar esto, con respecto a enlaces para poder traer los materiales en helicóptero al área, ¿no? Para el ingeniero Ramírez Jaramillo, jefe de puentes del MOP, el principal obstáculo que enfrenta la institución es hallar la manera para trasladar los materiales de construcción, tomando en cuenta que la única opción viable es hacerlo por vía aérea. Las esperanzas ahora están puestas en el nuevo gobierno. Si bien el presidente José Raúl Mulino ha dicho que la educación es uno de los principales pilares de desarrollo, sus primeros esfuerzos desde que asumió el poder se han centrado en la contención del gasto público y sobre todo en mitigar la crisis migratoria que ha provocado un desastre medioambiental en la selva de Darién, en donde los migrantes irregulares no solo se enfrentan al peligro de la ruta, sino también a la violencia de los cárteles del narcotráfico que han hecho de la miseria humana un negocio multimillonario. Mientras todo ello ocurre, los hijos de la serranía del Tabasará seguirán resistiendo la brecha de la desigualdad a punta de esperanza y convicción. Soy Claudia Carolina Morales, TVN Radio.